Yo iba a apuntar que la epistemología que gobierna pues es una epistemología positivista. Más o menos, no tanto. O Estamos en la posmoderna. Pero a ver, ya vamos a empezar. Entonces, vamos. Tertuliando. ¿Por qué no nos acercas a nosotros? Porque hay cosas que decir antes de empezar. Importante. Sí, está bien. Maestro. Bueno, primero presentarles a Humberto, que está aquí a mi derecha, el otro integrante de nuestro equipo. Entonces, si puedes dar como una presentación de ti. ¿Qué dijeron los demás para no meter la Pues tu nombre, a qué te dedicas, un poco. Tus fetiches. ¿Cuál es el Humberto enfoque Martínez, que manejas? egresado de la licenciatura en Psicología de la PES de Zaragoza, formado en terapia narrativa, que es un acercamiento a la terapia desde lugares posmodernos, ideas posmodernas. Tengo formación en atención y prevención de la violencia de género, nuevas masculinidades. Entre semana trabajo en una jungla de adolescentes que se llama Preparatoria. Soy la oveja negra del grupo, ¿cómo diría la maestra? No sé. Terapeuta. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Del sistema. Sí. Soy el irreverente, el rebelde, etc. Es una gran carga, tenemos que haber contrapesos. ¿Qué más? Me dedico a la clínica los fines de semana, entre semana estoy en la prepa. Hay algunos proyectos como que es de acá de Filos, y participo en otros proyectos de atención vía online, que se está buscando posicionarse en Norteamérica. Participo como voluntario en Casa Tonala, que es un espacio de terapia narrativa en la colonia Roma, que los días lunes da atención comunitaria de manera gratuita. Bueno, más que gratuita, es colaboración voluntaria. Si ustedes tienen 100 pesos, dejan los 100 pesos. Si tienen una Tutsi Pop, dejan la Tutsi Pop, ¿no? Y la forma de acercarse al modelo, a la cuestión terapéutica, tiene que ver con todas estas ideas postmodernas, ¿no? Se trabaja con algo que llamamos equipo reflexivo, que es un terapeuta lleva una sesión y hay otros 4 o 5 terapeutas escuchándolo, y eso hace que haya una audiencia en la terapia para que tenga como muchísimo más fuerza, muchísimo más poder. Y pues ya, mis fetiches los reservo para otro día. Gracias. El objetivo de la sesión de hoy es básicamente establecer las nociones disciplinarias. En plan está pues que hablemos sobre la perspectiva filosófica con esta Susi, que nos hable como de los bases de la filosofía y la epistemología, y que Naya y Humberto nos platiquen sobre la psicología, ¿no? Su visión desde la terapia narrativa. Eso es como el plan de hoy. Si nos da tiempo, pues estamos Dito y yo, Dito desde la psiquiatría y desde el trabajo social, que podamos también compartir esta parte. Si no, se queda pendiente para la siguiente sesión. Algo que me gustaría apuntar de la sesión pasada es que, como recomendación de algo que observé, que evitemos diálogos entre 2 o 3 personas nada más, porque somos más. Es decir, que no se convierte en un ping pong, ¿no? Que no tengas que responder necesariamente a todo lo que dice alguien más. Si tienes algo que decir, pues nada más lo apuntas después, ¿no? También para poder abrir los espacios para las demás personas y la apertura a los demás de que puedan participar incluso con preguntas directamente, como nuestro compañero de la sesión pasada, el arquitecto, que decía, pues yo quiero saber qué es eso de lo que están hablando en esto específico y yo quiero aportar aquello, ¿no? Son como 2 observaciones y nada más. Ahorita no está Bram, que es el que quedó de tomar la minuta, entonces la empezaré a tomar yo como para ver quiénes estamos y cómo empezamos, y cuando él llegue pues lo empezará a completar. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, ahorita Susi, en cuanto llegue, le pediremos también que nos empiece a platicar, pero pues mientras tanto podemos empezar con la visión psicológica, ¿no? De la salud mental. Maestra. ¿Sí? Pues ¿En sí, serio? Al toro por los cuernos. exactamente. Ok, bueno, pues yo traje un poco para compartir desde la aproximación que manejo, que no necesariamente es psicología. O sea, por tradición, bueno, lo que yo hago es terapia sistémica y específicamente ahora últimamente hago terapia narrativa, que son como aproximaciones clínicas. La terapia familiar es un campo de estudio y es una práctica para resolver ciertos problemas humanos, ¿no? No viene de la psicología, pero por tradición quienes hacen terapia son psicólogos. Eso es algo interesantísimo, porque las formaciones en terapia familiar buscan o piden como un requisito que las personas sean psicólogos, ¿no? Un poco para manejar estas cuestiones como de la entrevista clínica,
como de la observación, conocimientos básicos sobre teoría del desarrollo, ¿no? Pero realmente hacer terapia familiar pues tiene otras implicaciones desde cómo vemos, ¿no? O sea, acuérdense que lo que estamos haciendo aquí son diálogos epistemológicos, y bueno, aquí voy a poner un poco las notas que traje, porque hola, hacer epistemología quiere decir tomar conciencia de cómo conocemos, ¿no? Y entonces pienso que cuando estamos mirando un fenómeno, en este caso la terapia familiar observa el comportamiento humano, es desde dónde lo estamos mirando y a partir de, o sea, en qué nos estamos fijando para poder sí conocer, ¿no? Entonces, fíjense, la terapia familiar es un campo de investigación y además es una práctica que se basa en suposiciones, ¿no? Estas suposiciones son distintas teorías y distintas aproximaciones. ¿Cómo empieza la terapia sistémica? Pues empieza cuando diversos grupos empezaron a vincular el comportamiento humano con el grupo familiar. ¿Qué pasó? En los años 50 surge la cámara de Gesell, ¿no? Que es este vidrio espejo. Susi, hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctora. Oye, bueno, yo estoy un poquito hablando de esto de la terapia familiar, pero también habíamos considerado que tú nos hablaras un poco, primero de qué es la filosofía, qué es la epistemología, porque de repente ustedes lo tienen muy claro, pero quienes hacemos ciencia o nos formamos en la ciencia o en quizás ciencias sociales, de repente no tanto, entonces no sé si paro o sigo. Sí, bueno, primero acomódate, respira, bienvenida. A los que llegaron les digo que ya hay dulces, pueden tomarlos con toda confianza. Y Susi, nos gustaría justo empezar con la visión de la filosofía, ¿no? Okay, sí. No sé si tú tengas ya algo como en mente como estructurado de qué nos vas a platicar. Lo que yo les decía es primero la visión filosófica y específicamente sobre epistemología, ¿no? Que decía Naya acertadamente, es algo que no todos conocemos desde las disciplinas en las que estudiamos o nos desempeñamos laboralmente. Claro. Sí, está perfecto, vamos a empezar con eso. Pero no por llegar tarde, pero ya saben que siempre llegaré un poco tarde dado que tengo clase hasta el otro edificio, el anexo, entonces termino a las 12 y a veces no puedo llegar así tan rápido. Pero bueno, pues miren, vamos a empezar un poco. La verdad es que en filosofía siempre son muy largas las definiciones o acepciones de una palabra por la misma naturaleza del ejercicio filosófico, ¿no? Es decir, yo puedo decir aquí ahorita mismo una definición de epistemología y nos vamos a dar cuenta que hay un montón de definiciones, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es un poco sí recurrir a primero, digamos, a lo que comúnmente nos puede decir un diccionario, que es filosofía, que es epistemología, creo que son de las dos principales que tenemos que saber, y ya con base en esto, bueno, les doy un panorama, digamos, general, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, digámoslo así, en una definición etimológica, la filosofía es el amor al saber, ¿no? Entonces, ¿cuándo nace esto de la filosofía? Bueno, pues tiene, digamos, la filosofía como la conocemos, es pues en Grecia, ¿no?
si tuviéramos, digámoslo así, que decir más actualmente que consideramos como filosofía, bueno, pues a mí me gusta más la definición en donde la filosofía es aquel campo que se dedica principalmente a hacer preguntas y a tratar de responderlas. ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, va a sonar redundante, pero las preguntas que se plantea la filosofía son preguntas filosóficas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una, digámoslo así, un estudio, una disciplina en donde nosotros vamos a, digamos, no vamos a hacer una ciencia, sino que más bien vamos a tratar de hacer planteamientos críticos reflexivos sobre cualquier cosa. En serio, aunque suene extraño, hay filósofos que han filosofado hasta sobre, no sé, excreciones, no sé, lo que quieran. La filosofía tiene eso, ¿sí? O sea, se pregunta por lo que se le pegue la gana. Entonces, ese digamos que es como el ejercicio, ¿no? ¿Y por qué es esto de amor al saber, digamos, en su raíz, en su raíz etimológica? Pues justamente porque los filósofos son estos personajes, o somos estos personajes que intentamos dar respuesta a las preguntas que parece que todo mundo nos hacemos o todo mundo nos planteamos de cierta manera, pero que no tenemos una única respuesta, o que no tenemos una explicación causal. Eso también es muy importante. Las ciencias tienen una explicación causal para sus preguntas, la filosofía jamás. Y además no podemos descartar, digámoslo así, ninguna de las respuestas que se ofrecen. O sea, ninguna es mejor que otra. Y para ello tenemos que hacer un ejercicio argumental o argumentativo de lo que estamos sosteniendo, ¿sí? A nosotros no nos interesa demostrar nada, sino más bien mostrar la respuesta que podemos tener acerca de alguna cuestión, ¿no? Entonces... Susi, perdón, ahí me gustaría proponer, ¿qué te gustaría más a ti? A mí me surgen ahorita algunas preguntas sobre lo que acabas de decir. Sí. ¿Te gustaría más que te hiciéramos preguntas durante lo que vas hablando o como al final y que las juntemos? Mejor me gustaría que lo anotaran y al final, ¿sí? Okay, no va a ser tan largo. Pero bueno, ¿qué más? Hay muchísimos, ¿cómo se llama? Hay muchos tipos de filosofías. Como ustedes saben, está la filosofía occidental, la oriental, la analítica, la continental. Generalmente cuando tú estudias como licenciatura a la filosofía, nosotros nos vamos a estar, digámoslo así, orientando en lo que se conoce como filosofía occidental, ¿sí? La filosofía occidental, las dos ramas, digámoslo así, más comunes desde donde se hace filosofía, se conocen como la filosofía continental y la filosofía analítica. Geográficamente, digámoslo que la filosofía analítica es aquella que se desarrolla en Norteamérica y en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra. También se le conoce como filosofía de Oxford, y se centra especial y primordialmente, se ha centrado mucho más primordialmente en el estudio de, digámoslo así, las cuestiones lógico-lingüísticas. Es decir, mucho más el análisis de enunciados, de proposiciones, de los argumentos, y todo ello visto desde un poco la lógica, ¿no? La otra área se desarrolla, la filosofía continental, se desarrolla más en Europa, por decirlo así, y es una tradición, por ponerlo de algún modo, mucho más literaria. Hasta la manera de escribir es diferente. Entonces tenemos como esos dos grandes grupos que a veces pareciera que están peleados, pero
la realidad es que si nosotros abarcamos ambos, nos damos cuenta de que dicen cosas similares pero de manera diferente, ¿no? O abarcan, digamos, igual problemáticas que le interesan a la filosofía, pero que lo hacen con un método distinto, ¿no? Entonces, digamos que más, pues sí, principalmente el método de la filosofía es la argumentación y la contraargumentación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, existen muchísimos problemas filosóficos. Digamos, lo que es un problema filosófico es aquel problema que no podemos abordar, digámoslo así, desde la ciencia, ¿sí? Que no podemos tener una explicación contundente desde la ciencia. Yo así lo veo. Es decir, si yo me pregunto ¿por qué existo?, va a ser una pregunta de corte existencial, ¿sí? Y de corte filosófico. Porque aunque yo me vaya a la psicología o a la fisiología o de una explicación desde la biología o desde cualquier área, digamos que el sentido que está detrás de una pregunta así, o de no sé, otro tipo de preguntas, ¿existe Dios? O estas cosas así, no van a tener solamente un, digámoslo así, un correlato científico. Es decir, a veces queremos estar como más allá de los límites de nuestra razón, diría Kant. Entonces, un poco, digamos que la filosofía se pregunta este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora bien, la filosofía tiene un montón de áreas, ¿no? Filosofía de la educación, lógica, ética, estética, bla, bla, bla. Dentro de las clásicas, o sea, porque ya además ahorita hay filosofía de todo, ¿no? Filosofía de la tecnología, filosofía de la psicología, de la psiquiatría, de la no sé qué, o sea, es como hacer esta reflexión crítica, justamente, es eso la filosofía, hacer una reflexión crítica, ¿sí? De todo lo que me están planteando, o sea, ponerme de verdad a pensar y a reflexionar. Eso que me dice la psicología, ¿es así como lo está diciendo? Eso que sostiene la psiquiatría, ¿en verdad es así? O sea, la mente es lo que me está diciendo. Entonces, dentro de todas las áreas, digámoslo así, que la filosofía maneja, una de las clásicas, pues tenemos que es la epistemología, ¿no? Que es, digamos, en lo que más me voy a centrar, porque al final estos son diálogos epistemológicos y pues bueno, tenemos que proporcionar un acercamiento a qué estamos entendiendo por epistemología. Bueno, la epistemología es un área de la filosofía, el campo de la filosofía, que justamente se va a enfocar en abordar la cuestión o la reflexión acerca del conocimiento, ¿sí? De lo que yo digo que es conocimiento o de lo que nosotros estamos tratando de definir como conocimiento. ¿De dónde proviene? Bueno, epistemológicamente proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y de logos, que significa razón o explicación. ¿Por qué se va a preocupar la epistemología como área de la filosofía? Por la naturaleza del conocimiento, su justificación y más específicamente sobre el estudio de sus características definitorias, sus condiciones sustantivas, los límites del conocimiento y la justificación, ¿no? Es interesante ver aquí también que, como les mencionaba, debido a que digamos que están estas dos grandes áreas, filosofía continental y filosofía analítica, la epistemología se ha solidificado más, digámoslo así, en el área analítica, pero digamos que por tradición. Y por contemporáneamente más por tradición. Eso no quiere decir que, por ejemplo, filósofos clásicos como Platón, Aristóteles, etcétera, hasta incluidos los presocráticos antes, no se hayan preocupado por tratar de decir pues qué es el conocimiento, cómo conocemos, qué definimos, para qué nos sirve, ¿no?
Sin embargo, es más común saber que la epistemología, por tradición, como les digo, está más desarrollada o se conoce mucho más el campo de lo que han hecho los analíticos, por decirlo así. Como yo les había mencionado, bueno, los analíticos se han preocupado más de las cuestiones que tienen que ver con la lógica, la argumentación, la lingüística, los enunciados, etcétera. Analizar esa parte. Sin embargo, es falso que los continentales no se han preocupado por eso, ¿sí? Los filósofos continentales también tienen una preocupación acerca de estas cuestiones del conocimiento y no destierran, por ejemplo, tampoco las cuestiones de el lenguaje, que ven mucho los analíticos, o de las matemáticas, o de otras áreas, pero lo hacen de un modo diferente. Digamos que el método es distinto. O sea, mientras para unos la herramienta primordial en muchos de los casos sigue siendo la lógica, para los continentales no. O sea, para los continentales es, digamos, son otras herramientas las que ellos utilizan para abordar, ¿no? A lo mejor ellos mejor recurren a ver al marxismo, ¿sí? Voy a ver esto desde las relaciones capitalistas o desde las relaciones, las cuestiones de producción, no sé. Entonces, son como, digamos, maneras o ángulos diferentes desde donde abordar las problemáticas, ¿no? Les recomiendo mucho el libro de Villoro, lo voy a subir al Dropbox o ahora que tengamos ya bien el seminario. Ah, sí. Acá ahí está, ¿verdad? En Facebook. Es un libro, digámoslo así, muy básico de, ¿cómo se llama? De epistemología, en donde Villoro hace la diferencia entre creer, saber, conocer, ¿sí? Y donde te explica qué es esto de la ¿cómo se llama? La epistemología, ¿no? Ahora, dentro de la epistemología, nosotros vemos distintas teorías del conocimiento filosóficas. ¿Puedo hacer ahí una pausa tantito? Sí. O sea, hasta este punto Susi ya ha cerrado como la parte introductoria de la filosofía, Ajá. digamos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que acaba de decir que le parezca relevante? Antes de que pasemos a lo epistemológico. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Dime si estoy en lo cierto, Susi. Ajá. O sea, básicamente estamos viendo que la filosofía es una parte que anteriormente, en sus inicios, además de buscar el sentido de las cosas, buscaba las razones, ¿no? Y eso llevó al desarrollo de la ciencia. Entonces todo filósofo hacía ciencia, básicamente, al principio. Filosofía natural. Filosofía natural. Así se le Y llama. conforme fue avanzando, hasta que llegamos hoy en día, los filósofos ya como tal no hacen ciencia, porque la ciencia tiene las disciplinas, que son todas las otras que conocemos como psicología, física, química, etc., ¿no? Entonces lo que hacen ahora los filósofos es buscar el sentido de las cosas y hacerse preguntas. Mira, es difícil tratar de definir qué hace un filósofo, o sea, honestamente, porque de hecho hay filósofos que luego se volvieron antifilósofos. O sea, la verdad es que es muy complejo. O sea, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, Wittgenstein va a llegar a un punto en el que va a decir que la filosofía en realidad se ha planteado cuestiones que son casi inservibles y que el problema es seguirnos planteando, por ejemplo, qué es tal y tratar de hacer una definición esencialista de estas cosas, ¿no? Entonces, y va a proponer otra manera de hacer filosofía. Ese es un caso. Pero digamos que si lo queremos ver más de grosso modo, pues sí. O sea, la filosofía actualmente, ¿a qué nos dedicamos los filósofos? A pensar, a reflexionar críticamente sobre problemas de cualquier tipo, incluidos los problemas científicos, ¿no? Los problemas de la ciencia. La filosofía también, por eso se dice, como lo estás bien diciendo tú, es la madre de la ciencia, sí, porque hay un periodo, ¿se acuérdense ustedes históricamente, digamos, surge la filosofía como esta cuestión de pensar y demás, en la Grecia clásica, Platón, Aristóteles, todos los que conocemos, y esto va pasan un montón de siglos, un montón de cosas, vamos hasta la filosofía medieval, todo el problema se centra en la cuestión de la existencia de Dios, etcétera, ¿no? Bueno, aunque ahí están muchas de estas cuestiones,
y después ya apenas cuando empieza el Renacimiento, se toma esta cosa de la filosofía natural, con Bacon y todos estos, ¿no? Entonces de ahí ya tenemos ahora sí personajes que dicen vamos a dejar a Dios de lado, ya vamos a dejar de filosofar sobre esto, hay desarrollos de modelos matemáticos, etcétera, ¿y qué vamos a hacer ahí? Entonces ahí vamos a hacer que pase de la filosofía natural, pasamos a lo que son las ciencias. O sea, yo esto lo estoy haciendo así como que bien, bien leve, ¿no? Y es que porque finalmente muy, pero súper resumido. El objetivo de... Nos estamos pasando muchas cosas importantes en la claro. 5 minutos. Y es que el objetivo de ponerte al principio es justo tener esta visión de por qué le pusimos este título de diálogos epistemológicos que parten de la filosofía, porque la salud mental, pues cada disciplina la define desde su propia visión, ¿no? Sí. Y todos los de las otras disciplinas pertenecemos a las ciencias. En general tenemos modelos de estudio, etcétera. La filosofía parte del analizar el conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a empezar a tener diálogos epistemológicos, es dialogizar sobre nuestro propio conocimiento disciplinar desde una visión filosófica. Sí, a mí me gusta el título, porque acuérdense que también esto de los diálogos es muy de la filosofía también. ¿Por qué? Porque en un principio, si ustedes leen, por ejemplo, ¿cómo se llama una de las obras principales? La principal para empezar a estudiar filosofía. Diálogos. Son los diálogos de Platón. ¿Qué hacía? Tenía Sócrates este método de la mayéutica, y que ahí es donde se entiende un poco el método de la filosofía. La mamá de Sócrates era una partera, ¿sí? ¿Y qué hacía esta partera? Bueno, esta partera ayudaba a traer a la luz a los niños. Entonces, ¿qué dijo Sócrates? Yo voy a ser un partero, pero un partero de las ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues mi método va a ser el de la mayéutica. ¿Y cómo voy a hacer este método? A través de una dialéctica, de un tipo de dialéctica, porque además en filosofía hay muchas dialécticas. ¿Qué es esta dialéctica? Es este ejercicio del diálogo, de preguntarte. Lo que estás haciendo ahorita tú es preguntarme, ¿sabes? Me preguntas, entonces la filosofía es esto. Haz de cuenta que Sócrates era así, ¿no? O sea, Sócrates ya me hubiera destruido ahorita, ¿no? O sea, me hubiera dicho, a ver, entonces tú dices que la filosofía es amor al saber, pero ¿y qué es el amor? ¿Y qué es el saber? Entonces es este diálogo de estarnos preguntando, respondiendo y darnos cuenta, como dice Sócrates, de que no sabemos nada, ¿no? Un poco. Justo pienso que por eso es tan importante el quehacer de los filósofos, ¿no? Porque de alguna manera se vuelven como este acompañamiento de cada una de las diferentes ciencias. Ajá. Que precisamente nos van como brindando con este preguntarse y con este generar estas ideas y cuestionarse, porque lo saben hacer probablemente mejor, ¿no? Y me parece que entonces es un acompañamiento perfecto para todas las ciencias. Sí, yo creo que sí. Hace no mucho, algunos días, vi una publicación. De hecho la traigo ahí en el celular, pero bueno, no importa, ¿qué más da? La platico. En un grupo que se llama en Facebook Pseudociencia o no sé qué cosa. Entonces son unos güeyes que siempre están criticando todas las cosas que son pseudociencia. Entonces a mí me gusta verlo porque generalmente y raramente, y nunca entiendo por qué, critican a los filósofos. Y entonces había una crítica contra mi asesora de tesis y contra el autor que yo trabajé 4 años. Entonces, ¿qué? Casi puse con casi. Memelogía, o sea, el lenguaje memelógico. Exactamente. Cara de Pikachu y todo. Dije, no puede ser que estén diciendo esto. O sea, el tipo se burlaba de una declaración que hizo mi tutora, donde decía que era necesario, y además ella la traía a cuento, porque era de otro filósofo, además la cita, ¿no? Y ella decía, bueno, no sé, Putnam, creo que sí, Putnam, ¿no? Ahora que estamos viendo Putnam. Dice que, la verdad no sé, bueno, pero digamos, ¿no? O sea, dice que sería necesario que todos los científicos tuvieran un acompañamiento filosófico y al revés, que los filósofos tuvieran un acompañamiento científico para que esto fuera más.
Y ellos se burlaban, ¿no? Y decían, ay, pero ¿cómo dicen esto? Si la verdad es que los científicos, o sea, lo único que hacen y dicen, lo que dijo Fayabet, porque además así lo mencionaban por ahí, fue pura pseudociencia. Y dije, bueno, eso pasa, y siempre también le digo eso a mis alumnos, porque desafortunadamente hay un prejuicio contra la filosofía, porque como el lenguaje de la filosofía es poco accesible, digámoslo, para mucha gente lee a Nietzsche, pero no le entiende a Nietzsche, porque es filosofía. Y no es por ponernos en una posición de yo lo sé y tú no lo sabes. O sea, no es eso, es simplemente que creo que necesitamos entrenamiento. Así como los científicos tienen un ojo entrenado para poder ver a través de un microscopio una bacteria, un no sé qué, que yo no sé qué, pero bueno, o sea, lo que sea que vean, hay un entrenamiento. Así en la filosofía, ¿sí? O sea, para tú poder entender qué es la epistemología, cuáles son los problemas epistemológicos, por qué nos interesa, bla, 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 hay que tener un entrenamiento filosófico. Y entonces, claro que si yo digo, es súper importante que en Carta al Humanismo Heidegger dice, el lenguaje es la casa del ser, y te rompió todo. O sea, yo lo digo así, a mí me emociona, porque estoy entendiendo todo lo que viene detrás de toda esta frase, la historia, lo que había, y que dices, era un pinche nazi, pero digo algo importante. O sea, ¿qué importa, no? Y además, imagínate, tú entender, o sea, como filósofo, también, ¿no? Que te tienes que quitar tus prejuicios, o sea, es muy fuerte, ¿no? Que tú, por ejemplo, digas, yo estoy súper desacuerdo en lo que pasó con el nacionalsocialismo, bla, 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 pero no voy a dejar de leer a Heidegger y no voy a dejar de reconocer que el tipo fue una pistola, o sea, y que fue un filósofo importantísimo, ¿sí? Que yo haya estado o no de acuerdo en su posición ideológica, ¿sí? O sea, ¿cómo te quitas eso? Y pasa con, no sé, en la literatura y en otros lados, ¿no? Entonces, sí, creo que es esto de, alguna vez lo escuché también en una serie de no sé qué de filosofía, que la filosofía es esto más bien ahora, es el arte de hacer preguntas, responder y a veces dar respuestas correctas, o simplemente responder, o no. Por aquí él se quería decir algo desde hace como Yo minutos. Ah, sí. Edito también. Sí, sí, Edito después. Yo también. Nayara. Bueno, ahorita que estabas comentando, ¿no? Que para ti tendría que haber un entrenamiento para ver, Sí. ¿no? A mí se me hizo un poco fuerte esa declaración, ¿no? Porque tal vez, o sea, yo no sé mucho de epistemología, solo tengo como referencia un enfoque, ¿no? Que Ajá. viene de Bateson y cosas sistémicas y así. Ajá. Bueno, cuando dices que debería de haber un entrenamiento para ver, se me hace como que estás diciendo que hay un modo de ver las cosas. Sí. Entonces, Bateson hablaba sobre, no era el problema si era verdad o incierto, ¿no? Sino el problema era desde dónde dices eso, ¿no? Y estar consciente desde qué lugar lo dices. Entonces, bueno, solo quería decir eso, se me hace fuerte eso que dijiste, pero, o sea, supongo que tiene mucho más contexto, ¿no? Porque tal vez tendríamos que, bueno, para mí, ¿no? Tal vez hacer una epistemología tiene que ver con desde dónde lo dices, o sea, sin más, ¿no? O sea, cómo digo lo que digo y desde dónde lo digo. Y Sí. que el que escucha entienda eso también, ¿no? Bueno, es que yo creo que acá por eso yo quería que hiciéramos esta cuestión de primero las nociones. Ajá. Porque yo digo, si me pongo en un papel que, bueno, digo, ahorita soy miembro y bueno, me tocó exponer en primer lugar por cuestiones de orden, pero cualquiera pudo haber expuesto. Cuando yo me refiero a esto del entrenamiento, es justamente que creo que tenemos que tener claras las nociones que vamos a manejar, sobre todo porque vamos a hacer una reflexión filosófica. Entonces tenemos que tener claro que aquí lo que vamos a hacer, ¿qué entendemos? Primero pretendemos que la filosofía, bueno, ya entendimos, vamos a ser artistas para preguntar, pero no para preguntar, digamos, cualquier cuestión que ya se preguntan las ciencias, porque para eso están las ciencias, sino que vamos a hacer una pregunta filosófica. ¿Qué es una pregunta filosófica? Entonces ahí ya entiendo que son aquellas cuestiones que no me puede resolver la ciencia de ninguna manera, por eso es filosófico.
¿no? Y, Dito también. bueno, la pregunta era otra, pero bueno, era un comentario, ¿no? Sí. La pregunta era como, ahorita tú ya nos diste como la visión general, ¿no? Desde la filosofía. Y gracias. No he entrado a la epistemología. Sí, pero bueno, ahorita que si después hablas de la epistemología, me gustaría saber qué piensas tú, ¿no? O sea, ¿por qué crees que es importante? Sí, más como algo personal. Ok, sí. Bueno, quería como aportar un ejemplo en relación a comparar lo que significa a veces un ojo entrenado desde un punto de vista estrictamente científico. Y justo lo iba a hacer con la psiquiatría, porque de hecho me acuerdo que tenía un maestro en el Fray Bernardino, el doctor Iturbe, que constantemente comparaba la psiquiatría con el ortopedista y decía, bueno, es que el ortopedista agarra una placa de rayos X y dice, aquí está fracturado tal hueso, ¿no? Aquí está fracturado el dedo, aquí está fracturado el fémur. Y él, ¿Qué tan romántico es? Perdón, Dito. Y él alegaba constantemente que justo la complejidad del psiquiatra pues era que no podía ver un síndrome psiquiátrico a través de una placa, tenías que hacer como toda una evaluación y de hecho tener como esta idea de un constructor nosológico que te permitiera hacer un diagnóstico. Creo que a lo que aporta un poco lo que nos empieza a adelantar Susi es que, pues sí, yo puedo tener de hecho una mente, no solo un ojo entrenado para detectar un síndrome psiquiátrico. Creo que lo que vamos a abordar aquí es porque debo de llamar a ese síndrome un trastorno psiquiátrico, ¿no? ¿De dónde parto? Incluso es importante porque, por ejemplo, el año pasado salió... Se me va la vida rápido. DSM-5 2015, ¿no? En el 2005, ¿cuándo? En el 15. la DSM-5 No, todavía no va a salió el ir. DSM-5 y efectivamente una cosa que hace el DSM-5 ¿Todos saben qué es DSM-5? Explícanos qué es, por favor. Sí. El DSM-5 es el manual diagnóstico estadístico de la psiquiatría. De los trastornos mentales. Y de hecho, justo algo que podemos abordar en la parte de psiquiatría es que también esto de los manuales diagnósticos tiene dos grandes escuelas en psiquiatría. Perdón, ¿quién lo da? ¿Quién lo establece? La escuela americana, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, es de donde viene el DSM-5, y la Organización Mundial de la Salud, que justo tiene un peso más europeo, que tiene lo que es la CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Van a 11, ya van a 11. ¿Ya son 11 también? Ya salió la Dios santo. Entonces, de hecho, desde un punto de vista legal, en el mundo, pues, deberíamos de usar la CIE-10 o la CIE-11, la CIE para exactamente. Y sin embargo, desde un punto de vista estrictamente académico, científico, cuando se hace investigación en psiquiatría casi siempre se usan los DSM. Y justo lo interesante pues es todo este brete que se genera en el momento en que el 5 es en esta ocasión es arábigo. ¿Sí? Es un dato interesante. Ah, ¿Por qué? sí, porque las computadoras esto lo ven como B y esto lo ven como 5. Entonces antes era con números romanos y ahora ya es con 5. Y aparte es porque el DSM en cada rato se está revisando. Y luego sería el R y Y el R+. entonces antes había DSM-3 normal, DSM-3 revisado. De hecho, el DSM-4 también lo tiene un texto revisado. Ajá. Y la idea es que ahora si lo revisan va a ser el DSM-5.1 y así lo van a ir Porque poco. modificando. Pero creo que un poco va a eso el sentido de lo que nos está adelantando Susi, o por lo menos creo que para mí es importante aportar eso, ¿no? Yo tengo un ojo entrenado Todos lo tenemos. como clínicos en psiquiatría, ¿no? Para decir, aquí detecto, no sé, un trastorno límite de personalidad, aquí detecto pero a veces no me pongo a pensar por qué estoy haciendo ese diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está de fondo o por qué está cambiando cada cierto tiempo cuando salen nuevos manuales, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí va el sentido de cómo conocemos lo que conocemos. Sí, yo quisiera un poco, bueno, a partir de lo que dice Susi, me vienen como
algunas preguntas que pienso que pueden ser una guía un poco para orientar las exposiciones de cada quien, ¿no? Cuando hablemos del área que conocemos un poco más. O sea, si tú dices, bueno, al estudiar epistemología nos interesa la naturaleza del conocimiento, sus características, su justificación, sus límites, entonces pienso que hay que traer a la mesa el cómo conozco, qué herramientas estoy utilizando para conocer si es un manual diagnóstico, si es una mera observación, un registro conductual o qué, ¿no? ¿Cómo estamos conociendo y por qué son útiles o no son útiles? Y eso, ¿qué nos va a dar de resultado? Porque definitivamente va a tener límites lo que estamos viendo a partir de las herramientas que estamos utilizando, los métodos además para interpretar esos resultados, ¿no? Porque una cosa son los datos en bruto y bueno, luego cómo los interpreto, ¿qué justifica? ¿Cuáles son las implicaciones de conocer de cierta forma? ¿No? Que eso un poco vamos a hablar, ¿no? Más adelante de ética. ¿Qué pasa si yo conozco de esta forma? Eso va orientado hacia la virtud o no, hace daño o no hace daño, es bueno, es malo, ¿no? ¿Qué moral hay implicada en la manera de conocer? ¿No? Pienso que esas serían como preguntas que podemos traer a la mesa, ¿no? Sí. Para dialogar. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo me quedo con la idea de, ¿qué dices, no? Ha pasado por distintas etapas la filosofía, o en distintos momentos se han planteado distintas preguntas, así lo estoy entendiendo. Ah, qué bueno que te haces esa pregunta. Entonces, justo creo que está hacia una cuestión del tiempo, una parte histórica, cultural, social, y que con base en ese desarrollo histórico nos estamos planteando distintas preguntas en cada momento. Ahora, ¿qué preguntas son, de acuerdo a nuestro momento, las que podrían movernos o ser, no, yo sé que cada quien se hará las preguntas que les parezcan más interesantes, ¿no? Pero si la filosofía en parte atiende a problemáticas, ¿desde dónde podríamos estar planteándonos estas preguntas, ¿no? Sí, bueno, mira, qué bueno que salió esta pregunta, porque va a ser muy duro, sobre todo para los que somos filósofos, que lo diga así, pero no, o sea, es decir, más bien, la filosofía, yo como la veo, es un abanico. La filosofía siempre tiene las mismas preguntas que quiere resolver, desde el día cero que surgió la filosofía. La cuestión es que la historia y del pensamiento de las ideas ha seguido avanzando y han seguido pasando cosas ahí. Se han seguido inventando, la ciencia se desarrolló, la tecnología, bla, bla, y siguen pasando cosas. Y entonces el abanico de estas preguntas simplemente se ha ido abriendo más y más y más y más. Es decir, por ejemplo, mis alumnos que lo saben, que toman clase conmigo epistemología, tenemos problemas epistemológicos clásicos tradicionales. Y ese problema no está resuelto. Ese problema se le dieron unas respuestas, se dieron unos contraejemplos a eso, y contemporáneamente hay una formulación nueva sobre ese problema, pero eso no quiere decir que ese problema ya se resolvió. Por eso también la tarea del filósofo, cuando tú decides ser filósofo, es complicado, porque tú sabes que nunca vas a tener, como en psiquiatría o como en ciencia o como en quién sabe qué, la medicina que ya se acabó el problema, se acabó la enfermedad. No, o sea, en filosofía es todo el tiempo tener un abanico abierto y es largo, por eso también es una carrera en donde tú necesitas leer y leer y leer y leer y leer y leer, y es un diálogo interminable. O sea, si tú no puedes entender la formulación del problema del mundo externo contemporáneo en Putnam si no entendiste a Descartes. Todo está ligado además. Por eso es muy importante, y por eso, por ejemplo, cuando vayamos viendo todos los temas, tenemos que de repente hacer una conexión y decir, y por eso a eso me refiero con el ojo entrenado, porque si entendí bien, tal vez lo que no te gustó de que yo haya dicho eso, o bueno, así digamos que lo entendí un poco así, es como esta parte de decir, bueno, es que el entrenamiento quiere decir que vamos a estar como sujetados a cierta visión de mundo. Y no, eso no quiere decir en filosofía estar entrenado, sino más bien a lo que yo me refiero con esto de tener el ojo entrenado, es que nosotros, por ejemplo, sepamos distinguir al menos qué
sí está contando como una reflexión filosófica y que no pasa por ser una reflexión filosófica. Entonces los problemas, yo diría, que siguen siendo los mismos y más bien se siguen abriendo un montón de respuestas, ¿no? Y por eso un filósofo siempre toma una postura y te va a decir, bueno, yo soy un realista internalista, o sea, yo creo en el realismo interno. Y va a haber otro que diga, no, yo soy un realista ingenuo. Y otro va a decir, no, yo soy metafísico. Y otro va a decir, ¿sabes qué? Yo ya me volé todo y me volví místico. ¿Sabes qué? Me volví místico y me vale gorro y desde la mística te resuelvo lo que quieras. ¿No? O sea, no hay, ¿sí me explico? O sea, no hay, y eso también es lo padre de la, digamos, lo interesante de la filosofía, ¿no? Y te puedes volver desde la filosofía antifilósofo. O sea, no, yo ya no, o sea, no creo, o sea, no considero estas cosas. Entonces, bueno, digamos, dejémoslo así como un poco esta parte, como entender que la filosofía es un conglomerado complejo, pero al final se refiere a esto de el arte de saber preguntar, que estas preguntas siguen siendo las mismas, diría yo. De hecho, es una crítica fuerte que tendríamos que hacernos los filósofos, porque no es que no hemos podido dar una respuesta contundente, es que yo creo que en filosofía no puede haber una sola respuesta contundente nunca. Y eso es lo padre, o sea, es lo que vamos a ver acá, que siempre el abanico se sigue abriendo, pero para entenderlo hay que podernos estar entrenados en entender por qué si yo digo que la hipótesis del genio maligno tiene que ver con la hipótesis de los cerebros en cubeta, es un problemón epistemológico, escéptico, quién sabe qué, y no sé cuánto, si no lo sabemos, si no hay alguien que nos lo explique, es complicado. Y así pasa con todos los filósofos, y por eso también siempre digo que lo más fácil que hay en el mundo, lo más fácil es ridiculizar a un filósofo. Eso es lo más fácil, siempre, y siempre te lo vas a encontrar en estos grupos y en cualquier lado. Y no es que yo haga una crítica, porque al final digo, bueno, no todos tenemos que ser filósofos, pero sí tendríamos que tener un mínimo entrenamiento para poder sostener que Feyerabend, o sea, porque además así lo dicen, es un idiota. ¿Por qué? A ver, explícamelo, pero ni has leído toda la obra. Es como un poco lo que decía Naye. Sí, qué bonito es ir y criticar a Coelho, que vive 1000 veces mejor de veces que tú y vende 10 millones de libros más que tú, ¿verdad? Qué bonito es criticarlo sin haber leído 2 líneas de ese tipo. Y lo mismo pasa con los filósofos. Con los filósofos es igual, todo el mundo habla de Platón, pero nadie ha leído un diálogo completo de Platón. Todo el mundo habla de Aristóteles, pero nadie ha leído toda la obra, ni siquiera los filósofos nos hemos leído. O sea, entonces, yo eso es a lo que voy como entrenamiento, como que tenemos que irnos. Si ustedes ya vieron uno de los materiales que yo subí, que fue este libro clásico, además desde la filosofía analítica, el de Oxford acerca de la filosofía de la psiquiatría, échenle un ojo al índice y van a ver que está bien interesante y que necesitamos herramientas, porque ahí ya cuando leamos un artículo, un filósofo no se va a detener a explicarte qué es el eliminativismo, qué es quién sabe qué. O sea, él va a partir de que tú eres filósofo, ya lo sabes, es un lenguaje especializado. Entonces, a eso me refiero con entrenarnos, como que decir, bueno, mira, el reduccionismo, en pocas palabras, se refiere a tal, ¿no? El escepticismo, en pocas palabras, es tal cosa. Entonces, por eso ahorita empezamos desde qué es la epistemología, se refiere a tal cosa, ¿no? Gracias, Susi. Sí. Gracias, Susi, gracias, Dito. Todo. Adriana, ¿verdad? Ay, no, espero haber respondido. Luego tengo una Oye, manera. pero no está, ¿dónde lo mandaste? En el de Dropbox. Ok. Sí, en el de Dropbox está. Yo creo que todos luego hay que pasar. Solo que igual le subimos el link de la carpeta de Dropbox al grupo, para que ahí lo puedan descargar. Sí. Bueno, ya llevamos 1 hora, ya es la 1 de la tarde ahorita. Me gustaría que pasáramos a lo de epistemología y me gustaría dejar una pregunta en el aire, que es ¿cómo ha visto la filosofía desde que nos hablaste desde Grecia para acá, la salud mental? Ay, Pero bien bueno. interesante. Pero la dejo en el aire. Miren, tengo un artículo de eso, tengo un artículo más bien de como yo soy más de psiquiatría, pero no tiene que ver con salud mental. Les propongo que para la próxima clase les mando ese artículo, lo leemos todos y ya nos enteramos qué pasó con los orígenes de la psiquiatría desde
día 1. Además que no es echarnos todos los libros, sino que en este articulito te va diciendo rapidísimo, ¿no? O sea, cómo fue la historia de esto desde Platón y todo, ¿no? De la melancolía y bla, bla, ¿no? Porque además melancolía es un término griego, ¿no? O sea, todas estas cosas cómo nace, ¿no? Entonces, si quieren se los mando y podemos empezar con ese, ¿no? Sí. Ok. Eso queda como acuerdo en la minuta, lo que va a enviar. Sí. Entonces, epistemología. Ahora sí vamos a entrar rapidísimo en epistemología. Mis alumnos lo van a ver un poco repetitivo esto, pero bueno, repasan. Digan entonces. Bueno, les voy a dar un poco, digamos, me quedé, ¿saben en qué? En la parte de la diferencia que tenemos que hacer entre epistemología, teoría del conocimiento y nociología, que son como tres áreas, digamos, que parecen filosóficas que se ocupan del conocimiento. La que nos va a interesar a nosotros es la epistemología. Ajá. ¿A qué se refiere la epistemología? Bueno, para poder definir a la epistemología, digamos que la epistemología se va a preocupar por, como ya lo dije, tratar de abordar la noción de conocimiento. Fíjense bien cómo lo dije, abordar la noción de conocimiento. O sea, no es abordar al conocimiento, sino la noción de conocimiento. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues porque responder a qué es el conocimiento como pregunta filosófica y como pregunta no filosófica, ¿sí?, puede ser abordada desde distintos sentidos y desde distintas ciencias, ¿sí? Por ejemplo, la psicología, o no sé, a ver, ahí corríjanme, los psicólogos, podría decir que el conocimiento es un proceso psíquico cognitivo que acontece en la mente de un ser humano. La filosofía no va a decir eso. O sea, la filosofía no va a decir eso. Un sociólogo te va a decir: el conocimiento es el producto colectivo, social, que comparten muchos individuos. Es otra respuesta y tiene herramientas y explicaciones para sostener eso, ¿no? Entonces, digamos que hay diferentes ciencias que se ocupan de responder esta pregunta: ¿qué es el conocimiento? ¿Sí? La fisiología, la psicología, la psiquiatría, las neurociencias, etc. ¿Cuál es la diferencia con la epistemología? La epistemología se va a plantear esta pregunta desde un horizonte filosófico. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos va a estar interesando a los filósofos lo referente a las causas y a los efectos de esta pregunta que pueda tener esta respuesta, sino que más bien nos vamos a estar centrando en la justificación y en la validez de lo que vamos a obtener como respuesta de qué es conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que para la filosofía no va a ser importante descubrir las causas o las consecuencias de lo que yo estoy considerando que es conocimiento, sino más bien de verdad ir al fondo de entender la naturaleza del conocimiento. Entonces ahí se abren preguntas como las que nos estaba diciendo Naye. ¿Por qué yo considero que algo es conocimiento? ¿Qué es el conocimiento, digámoslo, saliéndome de esta definición que me da la psicología de es un proceso cognitivo, bla, 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 bla? Sino es decir, en verdad, o sea, ¿qué quiero decir cuando yo sostengo que algo es un conocimiento? ¿Es una creencia? ¿Es una imaginación? ¿Qué es? ¿Es la verdad? ¿Qué es la verdad? O sea, se abren un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ello decíamos que, bueno, para poder abordar esto, si ustedes se dan cuenta, entonces la epistemología tradicionalmente, clásicamente, va a estar analizando, clarificando y sistematizando conceptos. De hecho, acabo de leer una tesis que dije, parece un glosario. O sea, dije, no, bueno, se lo dije al alumno, o sea, le dije, mira, está muy bien todo lo que estás diciendo, pero siento que es un glosario. O sea, como que te enfocaste tanto en definir, o sea, en hacer bien tu trabajo filosófico de análisis, ¿no? De estar definiendo cada concepto, que ya luego no entendí la hilación, o sea, de cuál es el problema filosófico. Entonces, bueno, digamos que lo que va a hacer
Entonces, la epistemología sí es hacerse esta pregunta, que además incluye otras tantas, pero desde un horizonte en donde no voy a preocuparme por la causa y el efecto o una explicación científica. Entonces, eso también tenemos que separarlo bien. Dentro de la epistemología vamos a encontrar distintas teorías del conocimiento de distintos filósofos, que son la base de un montón de cosas. Se dice, por ejemplo, Hume es el padre de la psicología. ¿Por qué? Porque, bueno, Hume hizo un súper ejercicio importante y se dio cuenta, ¿sí? Fue el primero que se dio cuenta que hay un problema que se llama el problema de la causalidad, que ese problema de la causalidad está basado en algo que se llama el principio de uniformidad de la naturaleza, y que ese principio de uniformidad de la naturaleza no es, como decía Descartes, una certeza absoluta, sino que más bien es un problema que tiene una, ¿cómo le podemos decir? Un correlato que es psicológico. O sea, yo, como, bueno, okay, no puedo entrar en esto, pero digamos que ahí es donde nace, porque se da cuenta justamente Hume que somos nosotros los que estamos poniendo o suponiendo ese principio y esa causa, y eso es un ejercicio psicológico, y entonces genera, digamos, estas cuestiones. Pero bueno, no voy a... Si lo bajaras a un ejemplo práctico, ¿cómo lo pondrías? O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, voy a poner el de Hume. Es que sí es práctico en filosofía, pero somos prácticos de manera científica, digamos, ¿no? Este es fácil. A mí se me ocurre desde el trabajo social, por ejemplo. Tito, el otro día platicábamos sobre los electroencefalogramas, ¿no? Entonces yo a él no le voy a cuestionar la técnica del encefalograma en un diálogo epistemológico. No le voy a preguntar sobre la técnica, le voy a preguntar sobre por qué razón aplican esa técnica, digamos, desde la psiquiatría. ¿Es un ejemplo correcto? Sí, la filosofía te diría otra cosa. Y además es un buen ejemplo, porque, digamos, la ciencia, y este es un muy buen ejemplo también para nuestro seminario, la ciencia, no sé, se ha puesto muy de moda las neurociencias, ¿no? Una parte es esto de decir que sostenerlos. Algunos científicos sostienen que se iluminan ciertas áreas de tu cerebro y eso indica que estás contento, que estás triste, que no sé qué, o sea, emociones o no sé qué, que las puedes ver ahí. El filósofo o algunos filósofos no estarían de acuerdo con eso. No, o sea, dirían, está bien, pero yo no estoy de acuerdo, porque para mí una emoción es esto y esto y esto, y eso es una falacia mereológica. O sea, que tú te estés yendo a explicar el todo por una parte del cerebro y además decir que tienes, que porque dices que se iluminó ya es una evidencia empírica de eso, me vale gorro. Eso no es el amor, y el amor no se ve. O todas estas definiciones, ¿no?, que tenemos de la ciencia. El amor es una cosa neurobiológica, que quién sabe qué hay, que desata serotonina y que no sé qué. No, o sea, un filósofo debe decir, el amor, ve a leer a Diótima en el diálogo de Platón. Y entonces vas a saber que el amor nada tiene que ver. No, Pablo, quien quiera, ¿no?, ya que es nuestro autor no autorizado. O sea, entonces así lo explico, eso es un poco, ¿no? Pero bueno, regresando a esto de la epistemología, entonces digamos que tenemos distintas teorías clásicas y no clásicas, contemporáneas, que abordan esto del conocimiento, y además distintos tipos de conocimiento, y digamos que todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que no es una teoría del conocimiento, ¿no? Ya sabiendo que en la epistemología vamos a encontrar distintas teorías del conocimiento, tenemos que saber distinguir o desligar a una teoría del conocimiento filosófica de la ciencia, ¿sí? Porque, digamos, vamos a tener teorías del conocimiento científicas y vamos a tener teorías del conocimiento epistemológicas o filosóficas. Entonces hay que hacer bien esa distinción, siempre saber definir dónde está la ciencia y dónde está la filosofía. Y va a ser luego un poco complejo, porque es cierto que muchos científicos no se dan cuenta que manejan dentro de las propuestas que ellos tienen o sus explicaciones, tienen ciertas, ¿cómo decirlo? No son basamentos, pero sostienen creencias filosóficas, o sea, bueno, la metafísica es un área de la filosofía. Por ejemplo, igual en un diplomado de bioética estaba un biólogo explicando
no sé si han escuchado como la teoría más aceptada comúnmente de que todos provenimos de un ancestro común, ¿sí? Que se... Perdón, yo como filósofa lo escuché y dije, ¿esto es ciencia? Bueno, no se da cuenta que su precepto, tiene un precepto fuertísimo, un supuesto metafísico fuertísimo. Según él se deshizo de Dios, pero está poniendo otro Dios. Esto Schopenhauer, por ejemplo, lo tiene clarísimo en su libro La voluntad. O sea, es como, a ver, te deshiciste ya del elemento Dios, tú, biólogo, según. No hay un ente metafísico que creó todo. Ah, pero ¿qué creen? Sí hay un ente material, biológico, quién sabe quién es, de dónde proviene todo, donde todo sale. Y le llaman además, le ponen también una etiqueta que viene de la mística. A eso se le llama el árbol de la vida. Yo dije, bueno, ok, es decir, hay, claro, no tienen por qué saber estas cosas, pero cuando claro, dicen... pero es que, o sea, aquí el tema es, ¿por qué hizo esa pregunta? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo estamos formulando nuestras preguntas científicas? ¿Qué ideas subyacentes hay atrás? O sea, esta idea de que una cosa es el origen de todo, está bien adentro y ni siquiera se da cuenta que está preguntando a partir de esa idea subyacente. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros es como poner de relieve esas cosas que estamos haciendo y por qué pensamos así, ¿no? Cuando hacemos investigación. ¿Por qué planteo una pregunta de esta manera y qué hay atrás, no? No, y que además sabemos que la respuesta va a ser de corte científico, obviamente. O sea, porque ellos se van a hacer experimentos y todas estas cosas. Y podemos ver que los cromosomas y la genética del... A ver si no digo una tontería, ¿no? Pero bueno, digamos que el perro, su ancestro es el lobo, y el lobo en algún momento estuvo emparentado con un osesno, y ese osesno con una jirafa, y claro, ahí está el árbol de la vida. No sabemos bien a bien cómo, ni cuál es el primero, pero hubo uno primero. Que fue el primero, ¿no? O sea, el primero. Y dices, eso no es un dios, pero es un organismo ahí. Bueno, pues hay fundamentos metafísicos, filosóficos al sostener eso bien fuertes. Yo así lo veo, la verdad es que... lo importante no es si es real o no, sino que no se está dando cuenta que está partiendo de ahí. Sí, o sea, que yo creo que muchas veces eso pasa, o sea, que los científicos que no tienen como esta base filosófica no pueden observar que hay ahí, pues que hay una metafísica detrás de esto, ¿no? O que tenemos obviamente posturas metafísicas y que no nos damos cuenta, ¿no? Y de eso me hace pensar en lo que decía justo la compañera hace un ratito, desde dónde preguntamos o desde dónde estamos diciendo las cosas que decimos. Y creo que sería bien importante pues que bueno, no sé qué tanto podemos hacer como conciencia de eso que estamos diciendo realmente, qué trae atrás. Trae, no sé, trae emociones, trae experiencia, trae historia, moral, ética, no lo sé. Sí, no, y eso por ejemplo también se pone en práctica, todas estas cuestiones, hasta tus creencias morales. Ustedes vean, la gente que ha hecho objeción de conciencia o que recurre a estas cosas, o médicos que se niegan a practicar un aborto, o sea, ahí está, soy un súper científico, pero tengo mis creencias morales, y eso es algo filosófico. ¿Quién estudia la moral? La ética. ¿Qué es la ética? Una disciplina de la filosofía. Sí, ¿cómo planteas una pregunta, no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, estos estudios vamos a hacer un estudio sobre la diferencia de los cerebros entre hombres y mujeres. O sea, ¿qué ideas hay abajo? Los cerebros son distintos, ¿no? O sea, ¿por qué preguntamos así? ¿No? Sí, exactamente. Y bueno, regresando un poco a esto, entonces, lo que una teoría del conocimiento no es, eso lo estoy obteniendo de este libro, luego también se los voy a subir, y el de Villoro. Este es de Tomasini, ¿cómo se llama? Un profesor de acá, y además súper reconocido también en el mundo mundial, porque es especialista en Wittgenstein, y bueno, es un tipo muy inteligente. Bueno, total que acá nos cuenta esto, ¿no? ¿Qué no es la teoría del conocimiento? Bueno, la teoría del conocimiento no es ciencia, se tiene que desligar de ahí.
Es un error pensar que la teoría del conocimiento o las teorías del conocimiento filosóficas tienen que ver con el estudio de la gestación, el desarrollo o la evolución del conocimiento científico. Eso no es, ¿no? Y también es bueno saber que la investigación filosófica desde la epistemología con respecto al conocimiento no se reduce a una descripción del surgimiento y del desarrollo de las teorías de las diversas ciencias, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo claro. Es como que tenemos la etiqueta de teoría del conocimiento. Yo, por ejemplo, ¿qué materia doy? Doy teoría del conocimiento o teorías del conocimiento, pero no estoy, digamos, estoy abordándolo desde la epistemología. Entonces, desde la filosofía no se tiene que confundir las teorías científicas, ¿sí? O el abordaje del conocimiento desde las ciencias y sus teorías con esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es el objetivo de la epistemología? Su objetivo es responder a la pregunta filosófica ¿qué es el conocimiento? Y al intentar responder esta pregunta, ¿sí? Se van a abrir otras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué distingue al conocimiento de las opiniones o de las creencias? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Cómo podemos estar seguros de que sabemos algo? ¿Cuáles son los métodos o bajo qué reglas metodológicas adquirimos conocimiento? En su versión tradicional, la epistemología tiene 3 tareas primordiales por resolver, que son el análisis de las nociones epistemológicas básicas, el problema del escepticismo y los procesos y métodos que nos conducen al conocimiento. ¿En qué consiste la primera tarea? La primera tarea se le denomina como la tarea analítica, por eso es epistemología analítica tradicionalmente. ¿En qué consiste? En definir diversas nociones epistemológicas, como cuáles: conocimiento, justificación, verdad, creencia, etc. Es decir, ¿qué hace un epistemólogo? Esta primera tarea, analizar filosóficamente las nociones, ¿sí? ¿Qué es creencia? ¿Qué es justificación? Bla, bla, o sea, responder esto. La segunda es dar respuesta al problema escéptico. Siempre que estemos hablando de epistemología, pues va a brincar el problema escéptico. ¿En qué consiste el problema del escepticismo o qué es el escepticismo? Digamos que hay un montón sobre escepticismo, igual desde la filosofía antigua, pero ¿qué es? Digamos, a grandes rasgos vamos a decir que es una posición en donde se niega contundentemente, radicalmente, la existencia del conocimiento. No hay conocimiento y no es posible el conocimiento, de ningún modo posible, ¿sí? Ya sea de manera general o en ciertas esferas o áreas. Eso es el escepticismo. Por eso le llaman problema del escepticismo. Sí, porque si es cierto, no tendría que existir la epistemología. Sí, voy a poner un ejemplo rápido para que vean qué problemón es esto del escepticismo, a ver si se puede, con lo que acabamos de ver en clase, a ver si lo explico brevemente. Putnam hace un argumento que se llama el argumento de los cerebros en cubetas. ¿Qué dice este argumento rápidamente? Que nosotros podemos ser cerebros en una cubeta que tiene todos los nutrientes, que está conectada a una supercomputadora, ¿sí? Entonces, esta supercomputadora me hace tener, o le hace tener al cerebro, ¿sí?, experiencias, nociones, etcétera, 1000 cosas. Y yo no puedo distinguir si estoy en la realidad material, física, como la percibimos ahora, ¿sí? Matrix, o sea, un poco, ¿no? Esto, o si no. Es ese el problema. No puedo, ese es un gran problema. Eso es el escepticismo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver con el conocimiento? Porque si yo no me puedo deshacer de esa hipótesis de los cerebros en cubeta, necesariamente tengo que concluir que el conocimiento no es posible. No puedo conocer nada, ni siquiera que tengo 2 manos. No se puede. Si yo no destrozo ese argumento y lo deshago y me deshago de las premisas, acá, bueno, ahorita no vamos a ver lógica, pero bueno, ahorita mis alumnos que lo vieron, hay ciertas premisas que tienen mayor fuerza, escéptica o no. Si yo no me puedo deshacer de esa, necesariamente tengo que concluir que no puedo conocer. ¿Sería entonces porque el conocimiento no tendría alguna finalidad, utilidad o trascendencia?
No, más bien es porque no puedo ni siquiera decir que no soy un cerebro en una cubeta. Porque no puedo comprobar la realidad. No puedo comprobar. No hay un método que te garantice. Porque ni siquiera argumentalmente puedo. O sea, bueno, sí se puede, ya digo, Putnam lo hace, o sea, simplemente lo plantea. Descartes hace lo mismo con el genio maligno. ¿Con el qué? Genio maligno, el argumento del genio maligno. Entonces, ese es un problema que también le interesa a la epistemología. El problema del escepticismo. Esa es otra tarea. Ajá. Incluso esa es pues la tarea de las ciencias, ¿no? O que se ha perdido, yo siento, de vista, que la ciencia nunca prueba nada. Realmente es un grupo de científicos o grupo de expertos, digamos, en algún tema, que ponen sus conclusiones y la mayoría ganan, ¿no? Y eso ya se puede decir que es la ciencia, y es ahí, así como se valida un conocimiento, ¿no? Digamos. Sí, de hecho eso, por ejemplo, se ve en filosofía de la ciencia, es una postura, ¿no? O sea, se ha visto que, bueno, pues sí, hay una cuestión intersubjetiva en donde entran de por medio un montón de cosas, incluidos intereses, el capitalismo, bla, 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 y claro, pues esta teoría es la buena. Bueno, que ahí justo yo defendería que como científico te diría que no, que, o sea, evidentemente pueden existir todas esas influencias, pero un científico va a decir que la ciencia tiene que estar siendo constantemente comprobada, contrastada. O sea, lo peor que puede hacer un científico es casarse con una idea. Sí, el conocimiento es inacabado, porque cada vez además tenemos más herramientas que nos van a permitir ver más, ¿no? Sí, pero digamos que sí hay esta práctica. Sí. O sea, no. Es decir, muchas veces, y esto lo vemos por ejemplo en el libro de Kuhn, Ajá. ¿no? Las revoluciones científicas, ¿no? Ahí Kuhn explica un poco esto, tenemos como el mito del genio, ay Einstein, ay Galileo, ¿no? O sea, para que estuvieran ellos ahí, o sea, igual con los filósofos, tú lees a un filósofo, digamos, fuera de verlo en relación con todas las ideas que le antecedieron o que le van a seguir, y de verdad te vas a sorprender. Yo así, ¿qué onda, no? O sea, este tipo era súper inteligente, súper... Y ya, claro, después vas leyendo y dices, bueno, pues es que es una historia, o sea, tiene que ver con la historia propia del pensamiento, para que hubiera un poco como lo dice Hegel, ¿no? O sea, el filósofo de hoy es la no verdad del filósofo de mañana, pero no por eso deja de ser verdad. No, o sea, entonces es como, sí, o sea, es decir, para que hubiera un Kant, pues tuvo que haber un Hume y tuvo que haber un Descartes y tuvo que haber, o sea, para que hubiera un Descartes tuvo que estar todos los padres de la iglesia y todo, o sea. Aunque ahí también, o sea, la misma epistemología establece tipos de conocimiento. Sí. Y de la que hablamos nosotros ahorita es del tipo científico, ¿no? Del que se autocorrige, del que tiene principios, del que no sé qué. Pero fíjate, pero tú hablas también del conocimiento filosófico, que es a lo que pertenecen estas preguntas. Entonces son dos líneas diferentes. Sí, bueno, digamos lo que sí, o sea, más bien no sé si hay como tal un conocimiento filosófico, porque yo creo que no sé. Es una buena pregunta para filósofos. Yo creo que justo ahí, cuando hablamos de la manera en cómo conocemos, creo que también a veces conocemos a partir de nuestra moral, ¿no? Entonces, pues sí, el ideal de la ciencia es que todo es debatible, todo es refutable, y así debería de ser, pero de facto, el conocimiento que tenemos no podemos negar en nosotros mismos, está invadido por otras formas de conocer, incluyendo nuestras historias de vida, y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y eso es algo que yo veo tanto, por ejemplo, como psiquiatra, como con compañeros psiquiatras, como con gente que critica la psiquiatría y antipsiquiatras y todo eso, ¿no? Y eso para mí es como una de las cosas más importantes de esto, ¿no? Ver desde dónde, por ejemplo, yo puedo criticar la psiquiatría también desde un punto también moral, ¿no? Porque aprendí que tomar medicamento es del diablo, o debo de
tomar algo naturista, cuerpo que es siempre. mejor, aunque no necesariamente significa que tiene menos efectos secundarios, ¿no? O sea, puedo ponerme en ambos sentidos a defender una o defender otra postura, incluso desde un punto de vista pues, quizás más moral que propiamente científico. Es que al escucharle se me vino un término que leía, que es la epigénesis, que viene creo que de la biología, y como todo este conocimiento lo vamos almacenando, por así decirlo, e interactuando en distintos momentos, y pareciera que un problema como el aborto, al momento de estar, en mi caso, dando terapia, van a venir todas aquellas ideas e historias personal y social, en donde el medio donde me he desenvuelto para interactuar o para dialogar con la persona que estoy, con la que estoy enfrente, ¿no? Entonces, creo que es parte de esa historia tanto colectiva como personal, y esos conocimientos que vamos adquiriendo la que nos hace a veces tomar decisiones como científicos, entonces, o como personas de ciencia, o como estudiosos, o como va ligado, ¿no? Porque lo personal no se puede desligar de lo científico, o sea, es como lo que, o sea, sé que no es así, pero es lo que se me ocurre, o sea, finalmente creo que no hay una separación. Es una postura filosófica. Sí, y que además es una, o sea, nosotros como que estamos en campos de conocimiento, o sea, primero conocemos y luego hacemos una praxis basada en esos conocimientos, ¿no? Que es la clínica, quienes somos clínicos o intervenciones comunitarias, lo que sea que hagamos, pero atrás hay un montón de cosas, ¿no? O sea, no es nada más como lo pienso, cómo conozco, sino a partir de cómo conozco, cómo voy a intervenir en un espacio o con una persona, ¿no? O con una persona, ¿no? Y quizá también podemos hablar de la cuestión autorreferencial, que en el conocimiento, como dicen, ahí no es acabado, y mientras vamos conociendo, vamos reconociendo y modificando el conocimiento que ya teníamos y cuestionando el conocimiento que teníamos, y un poco como dice Susi, pues entonces el conocimiento que tenía pues ya no está tan chido, y ahora, si antes no leía Jodorowsky, ahora creo que Jodorowsky pues, es un imbécil y leo a Coelho, y ahora que ya no está Coelho, regreso a Arjona, y bla bla bla, ¿no? Entonces es como una cuestión coloquial, y que creo que también a veces, en algunas ocasiones, que me corrija que no tenga que hacerlo, no nos damos cuenta de que el conocimiento es un ente fluido. Fíjate, estás hablando de una teoría del conocimiento, del aprendizaje vicario, a partir de ensayo y error, conoces, corriges, conoces, corriges. Hay que ver que hay atrás de esas afirmaciones, ¿no? Eso está muy interesante lo que dicen ayer, porque justamente la filosofía, un filósofo, pues inmediatamente te diría, hay que tener cuidado con lo que estás afirmando porque puedes caer en un relativismo. Y entonces, pues si yo te hago un argumento ahí de que si eres relativista, pues ya no eres científico, o no sé, ¿no? Cualquier cosa. Te descalifico a partir de eso. No te descalifico, pero te cuestiono. O sea, es que eso es lo que creo que también no se comprende desde otras áreas. Que el filósofo nunca te está descalificando, como los otros sí pueden descalificar. No, o sea, es más bien, el filósofo solo te va a cuestionar. Es lo que saben. Sí, o sea, te va a decir, y chécate, te cuestionas a ti mismo. Yo acabo de descubrir un grave error garrafal que tenía de una creencia, que yo tenía a partir de ciertas... No sabes lo mal que me sentí, porque dije, no puede ser, o sea, yo tenía esto súper seguro, lo tenía muy seguro. Por ejemplo, esta teoría de todos somos uno, o sea, que viene muy de la mística, ¿no? Todos somos uno y todos estamos interconectados y chalala, ya saben, ¿no? Que me gustan estas cuestiones también de la espiritualidad y bla, bla. Puta, y escuché un filósofo que se avienta unas cosas sobre eso, me destruyó todos los argumentos. Dije, ¿cómo le hago ahora? O sea, estaba parada ahí, ¿no? Entonces, pero lo padre de la filosofía es eso. ¿Sí? No me acuerdo cómo le puso el nombre, es panglosismo, no sé, pero a eso la filosofía le llama, y es un error, o sea, pensar, hay ciertas cosas, te explica por qué, y desde dónde viene, y cómo, ¿no? Entonces, eso hace un poco la filosofía. Lo que estás diciendo tú ahorita, por ejemplo, que yo mencioné un poco en relación con Hegel, sí, a lo que yo me refería más bien es que, o sea, lo que tenemos en este momento, digamos, como
nuestro conocimiento científico, un poco lo que dice la compañera, hay que estar abiertos a pensar que a través del tiempo va a cambiar y que es cierto que también las teorías que se aceptan tienen que ver con la intersubjetividad y con la comunidad científica y bla, bla, y muchas cosas que ya expusieron los filósofos de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no caemos en un relativismo? A muchos de estos filósofos que proponen estas posturas se les ha dicho que son relativistas, y entonces llegan otros por allá y dicen, no, no somos relativistas, somos pluralistas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es como muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más para, digamos, como para ir cerrando esto de las tareas de la epistemología, la tercera tarea de la epistemología tiene que ver con la indagación de los procesos o métodos por medio de los cuales adquirimos el conocimiento, ¿no? Tenemos al respecto posturas epistemológicas clásicas, como son el empirismo y el racionalismo, ¿no? Para poner un ejemplo y entender a qué se refiere esto de los procesos o métodos por medio de los cuales adquirimos el conocimiento. Clásicamente en filosofía tenemos dos posturas, la empirista y la racionalista. ¿Qué dice el racionalismo? Que yo obtengo conocimiento verdadero, certero, innato, indubitable, bla, 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 a través de la razón. Con mi simple y pura razón, Descartes, con mi cogito, yo descubrí que yo cogito ergo sum, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y ese es el fundamento de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque si yo dudo de que dudo, ¿sí? Entonces ya, contradicción, no puedo dudar de que estoy dudando. Esa es la cuestión. Encontré esa verdad indubitable, bla, bla, bla. Ese es el racionalismo, ¿no? Entonces yo obtengo a través de la razón, ¿no? Mi conocimiento verdadero, certero, bla, bla. O sea, el tipo de conocimiento que le interesaba a Descartes, ¿no? Digamos así a grandes rasgos, ¿no? Porque obviamente pues, un montón de racionalismo que sí. Y el empirismo, Hume, ¿no? Que va a decir, no, Descartes, te equivocaste, ¿no? Yo conozco empíricamente, es decir, a través de todo lo que es mi experiencia sensorial, todos mis sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, bla, bla, bla. Eso es lo que me da el conocimiento y no mi razón. O sea, no estoy desestimando a la razón, simplemente estoy diciendo, ¿por qué? Porque esto es algo que yo puedo comprobar. Por eso muchos científicos son empiristas, porque a ellos les gusta esto del experimento, esto de la prueba, ¿sí? Eso es la empiria, o sea, experimentar, o sea, saber que puedo comprobar algo y lo puedo replicar y me va a seguir saliendo, ¿sí? O sea, si yo, no sé, con otras cosas que hacen con los ratones, o no, ay, Dios mío, déjenlos de... Bueno, en fin, total, ¿no? Ahí compruebo y veo y quién sabe qué sucede, o sea, eso, ¿no? Un poco. Simplemente la gravedad, ¿no? La gravedad, ¿por qué la gravedad? La fuerza de gravedad. En física también es difícil porque no, también hay muchas teorías de la, bueno, hay varias posturas sobre la gravedad. O sea, tenemos como la clásica y la de Einstein, ¿no? La de la mecánica tradicional y la de Einstein, ¿no? La cuántica. Bueno. Sí te sabes las dos teorías. La mecánica de Einstein no lo dejó, pero la de newtoniana sí. A ver, explícanos. La newtoniana supone que toda materia que tenga una masa genera una fuerza gravitacional, la cual esta fuerza genera que todo vaya hacia adentro de esta masa. Ajá. La de Einstein es la que no logro comprender todavía. Bueno, en la de Einstein, la propuesta que hace es que la gravedad no es eso que habían dicho, ¿sí? Sino que es como una red que nosotros obviamente no vemos y hay como pelotitas y dependiendo de la constitución de estas pelotitas se genera, digamos, como si tuviéramos una red, ponen pelotitas y eso baja la pelotita aquí, baja la pelotita allá. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, exactamente. Y eso hace la gravedad. Y es que hay el problema en realidad con la física, aunque es una ciencia exacta y todo y demás. Hay física o sea, teórica. hay dos teorías que son correctas por sí mismas, pero que no se permiten una a la otra ser correctas. Ese es el principal problema de este asunto, ¿no? Yo no soy físico ni nada, pero o sea, me han platicado sus físicos que así es. O sea, tú tienes una teoría que es correcta,
comprobada según el inconmensurabilidad. conocimiento científico, otra que es correcta comprobada, pero que no empatan porque una no debería permitir que la otra existiera. Sí. Ese es el problema. Y entonces ahí es donde nos lleva a los problemas del conocimiento, porque estos dos parecen ser reales, pero cuando se juntan dejan de serlo porque no pueden permitirse uno al otro. Y a ese problema los filósofos de la ciencia le llaman el problema de la inconmensurabilidad de teorías. Las dos nos sirven y nos funcionan para un montón de cosas. ¿Sí? A lo mejor para volar un avión. Y son reales porque Sí. el internet viene de ahí, o sea, todo Todo. ese tipo son cuestiones Pero te das cuenta, físicas. ahí está la filosofía, está ahí. Sí, las dos me sirven, me funciona una para una cosa, otra para otra, pero y luego cómo las empato, o sea, ¿dónde está? Entonces, esos son como las preocupaciones de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, esto de la integración de los procesos o métodos por medio de los cuales conocemos, digamos así a grandes rasgos, podríamos poner estas dos posturas filosóficas, ¿no? Ustedes ahí saben en cuál ponerse, si son empiristas, si son racionalistas, si son no sé qué. Claro, luego viene Kant y bueno, hace una síntesis de estas dos cosas, ¿no? Eclípticos funcionales. Pero bueno, entonces esas serían las tres, digámoslo así, tareas de la epistemología. Y bueno, si se dan cuenta, los filósofos nunca acabamos de definir algo. ¿Se dieron cuenta? Yo nunca dije exactamente qué es la filosofía. Tampoco dije exactamente qué es la epistemología. Tampoco dije exactamente qué es una teoría del conocimiento clásica y cuál no es una cosa. Pero sí dejé estas cosas así como desde las respuestas que hemos podido dar, o sea, un poquito. ¿No? O sea, no, ya hay epistemologías, bueno, un montón les voy a decir, a ver, nada más para que veamos así como tenemos epistemología analítica clásica, tenemos epistemología continental, como ya les decía yo, epistemología de la virtud, epistemología contextualista, epistemología naturalizada, epistemología social, por mencionar algunas. O sea, todo va a ir dependiendo de desde dónde yo voy a estar abordando filosóficamente cierto problema o ciertas cosas. Entonces, el chiste es esto, darnos cuenta de que tenemos esto, ¿no? O sea, que podemos tener un abordaje filosófico de cierta cuestión que se nos presenta en la ciencia. Acá lo vamos a ver específicamente en una uñita, o sea, en una uñita que es la salud mental y emocional. Y por eso para mí era importante primero empezar a ver como las nociones, porque tenemos que ver cómo están viendo ustedes desde su disciplina qué es la salud, qué es la mente, qué es la emoción, qué es la enfermedad, qué es la emoción, qué es el sentimiento, ¿sí? Y desde acá igual, qué es la psique, qué es la psicología, qué es la psiquiatría, qué es el trabajo social, bla, 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 cómo ver todo eso. Entonces, bueno, yo con esto cierro mi participación, a ver si más o menos quedó como claro. Y claro, la cuestión de por qué vamos a tomar a la epistemología como nuestra herramienta de diálogo interdisciplinario es porque lo que queremos ver es el problema filosófico que nos tiene enredados en relación con la salud emocional y la salud mental. ¿Por qué? Porque al final nos interesa, o sea, este es el área que nos interesa como profesionales, vengamos de donde vengamos, ¿no? O sea, porque tenemos como muy claro a lo mejor que es una enfermedad desde la medicina en la cuestión física, pero ¿por qué hablamos de salud mental? O sea, ¿dónde está la mente? O sea, si ustedes vieran todo lo que dicen los filósofos, la mente extendida, ¿quién sabe qué? Bueno, okay. Ya, pues con eso cierro y no, ustedes, a ver si... Gracias, Susi. A mí me gustaría tomar los últimos 5 minutos para ver cuestiones prácticas. Eso quiere decir que tenemos todavía 15 para preguntarle a Susi lo que queramos sobre filosofía o sobre epistemología. Sí, sí. Entonces, pues, y la verdad ninguna pregunta ahí sale, Luego es bien interesante porque, fíjate, por ejemplo, la pregunta que hizo la compañera, ¿cómo te llamas? Adriana. Adriana es súper importante, porque fíjate cómo, o sea, en filosofía no hay una evolución, creo yo, no hay un progreso. O sea, nuestras preguntas siguen siendo las mismas. Y también por eso yo, digo, no se los he dicho abiertamente a mis estudiantes, ¿verdad? Qué bueno que ya están aquí en el seminario, pero yo me lo pensaría nuevamente 10 veces, 20,000 en estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque nunca vas a salir
de las mismas preguntas, solamente vas a tener más respuestas y más amplitud, y para entenderlo tienes que irte a ver todo el diálogo de la filosofía. Y además de eso es una tarea inacabable, siempre están algunas preguntas, y luego hay, digamos que los campos específicos de la práctica filosófica no están muy bien, digamos, todavía no hay una conciencia social sobre la importancia de los filósofos en estas cosas, en estas prácticas. La filosofía está detrás de todo. Es como la sombra que está ahí, pero debería de ser la luz, porque al final es lo que da la luz a todas estas cosas, ¿no? Y es bien chistoso, porque si nosotros supiéramos que para tener este iPad hubo un filósofo que desarrolló un sistema, una lógica, ¿sí? Primero desarrolló una lógica, y luego esa lógica fue retomada por los ingenieros que desarrollaron todas estas cuestiones ya aplicadas de la lógica. Entonces dirían, ay, pues, sí, no sirven, ¿verdad? Todavía no sirven. Entonces es esa la cuestión, ¿no? O sea, como... Si entiendo, entonces las preguntas son las mismas y es a través del tiempo como estas han ido modificándose, pero las respuestas son las que se han modificado, más no las preguntas. Sí, muchas preguntas siguen siendo igual. Algunos filósofos, como les decía, ya en su periodo maduro, Wittgenstein, lo que se conoce o se dice de manera común un poco mal, el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones, él va a cuestionar eso, y por eso se dice que él hace una antifilosofía. Él dice, el problema de la filosofía es que hemos estado haciendo preguntas incorrectas, pseudo preguntas, y entonces, ¡pum!, él ya va a decir que todo lo que nos hemos preguntado son pseudo preguntas y por eso no salimos del atolladero. Y va a dar otra respuesta, desde dónde se puede manejar esto. ¿Quién me pregunta por ahí? Ajá. Bueno, no sé si tenga relación con lo que has platicado el día de hoy, pero me surgió un cuestionamiento ahorita escuchándolos hablar. ¿Cómo yo puedo quitarme esas ideas, creencias, o precisamente el cómo estoy conociendo, para que otro tipo de conocimiento, para que pueda abrirme a otro tipo de conocimiento, ¿no? Para escuchar otras posturas? Porque, por ejemplo, yo puedo escuchar, no sé, a alguien hablar, pues no es que está mal, ¿no? Y me quedo finalmente con lo que yo tengo. Entonces yo creo que, bueno, acerca de lo que comentabas, el objetivo de la filosofía epistemológica no es eso, no es cerrarme hacia conocer, ¿no? O sea, esa es como el cuestión de cómo me quito yo esas creencias de cómo yo conozco. O sea, como quitarte, sí, ¿no? Lo que era Bacon, el que llamaba los ídolos, ¿no? Ídolos de tal. Como los prejuicios, más bien. Híjole, yo así quitándome la capa de filósofa, te diría que es bien difícil. Los prejuicios son algo, los psicólogos lo saben, que son como creencias muy enraizadas y que, pues es muy difícil de quitarte. O sea, si nosotros nos pusiéramos aquí a exponer sin pena ni vergüenza el tipo de prejuicios que tenemos sobre un montón, claro, porque ahora estamos en la época en donde todos somos pluralistas y tolerancia y quién sabe qué, pero ni más, o sea, lo cierto es que todos tenemos un montón de prejuicios, que ya no los digamos porque es políticamente incorrecto hablarlos en público y cualquiera te graba. O sea, pero mira, yo por ejemplo ayer o antier, ayer estaba con mi hermana y bueno, me contó ahí ciertas cuestiones de prejuicios que escuchó de una médico y cosas fuertes, o sea, cosas como qué bueno que mataron a todos los judíos hoy, ¿sí? El sábado antepasado fui a una reunión igual con amigos de la secundaria y me salió un amigo que tenía mucho, yo tenía siglos, además lo vi y le dije, qué guapo te pusiste. Te recordaba como un niño odioso. Y bueno, luego me salió con esto de no, es que yo soy de ascendencia alemana y la verdad es que toda mi familia fue nazi, no sé qué. Y ahí iba a empezar a hablar más y entonces pues tuve que sacar la estrella, ¿no? Güey, a ver.
Bueno, ¿estás de acuerdo? Es que está bien que expongas tu prejuicio, pero es incorrecto ya. Entonces, si tú me preguntas eso, yo te voy a decir, claro, es súper difícil deshacerte de un prejuicio, porque, bueno, pues tendríamos que estudiar epistemológicamente qué es lo que nos sigue atrayendo para sostener este tipo de creencias y además considerar que son conocimiento, cierto tipo de conocimiento. Pero yo creo que la clave está en entrenarnos, ¿sabes? O sea, en cómo leer y leer. Mira, yo mismo lo veo con la postura feminista. Yo antes tenía como muchísimas broncas más que ahora, ¿sí? Pero esto ¿desde dónde viene? Cuando tú empiezas a cultivarte más y más y más y más, es como dice Sócrates, te das cuenta que no sabes nada y que eres muy ignorante, ¿sí? Y también por eso muchos filósofos dicen, ¿de dónde viene el mal? De la ignorancia, ¿sí? Porque mientras yo, ¿qué es? Estamos hablando de alerta, ¿no? Sí es la alerta, ¿no? No, pero no es la sísmica. Es la de fuego. Pero bueno, sí. Más bien yo creo que lo bueno de saber esto de los prejuicios es como, yo creo que tenemos que saber que los tenemos y que al menos tenemos una disposición todos los días para deshacernos de ellos. Si es que no nos, o sea, si no nos están sirviendo, ¿no? Sí, yo creo que ese es uno de los, no lo quiero decir así, no creo que sea la causa, pero puede haber muchas otras, pero sí es una de las condiciones que nos ha dejado como sociedad como estamos, porque creemos que lo que pensamos es lo verdadero, lo correcto y lo mejor, pero yo también creo que es porque tenemos un mundo reducido, o sea, pequeño, que no nos ha dejado ver que hay más cosas, que no es lo único, que hay más posturas, que hay más visiones, que hay más modos de ver la vida, ¿no? Bueno, eso yo lo ponía, en mi tesis hablé sobre el respeto a la diversidad y era algo que a mí me preocupaba, ¿no? El que no hay esta empatía, de que como yo tengo limitaciones mentales en ese aspecto de que no lo sé todo, otros también las tienen. Pero lo importante es saber que podemos compartirlas sin agredir al otro porque piense como piense, porque lo dice desde su marco referencial, desde su, como decía, ¿no? O sea, un buen de cosas que hay detrás de nosotros. Y pues yo creo que lo importante es que si alguien se lleva una reflexión de, entonces lo que yo digo no es nada más lo cierto, entonces ¿de dónde lo digo, no? Creo que es una labor importante para hablar de esto de salud mental, porque pues el que no se siente sano, el que no está sano es porque está pensando mal, ¿no? Digamos, o sea, que hay, o bueno, mentalmente, ¿no? Digamos. O sea, hay una incomodidad de no pertenecer, pero también hay una no aceptación ante lo que tú crees o lo que tú vives. Bueno, yo diría también que hay nota, ¿no?, al respecto en cuanto a lo permitido socialmente también. O sea, hay cosas que caben dentro de la tolerancia social, ¿no? Por ejemplo, que pienses diferente y demás. Pero si yo dijera algo fuertísimo que tuviera que ver con algún delito, con alguna cosa que tú dijeran, o sea, ya no se permite, ¿no? Por mucho que digamos que somos tolerantes o que aceptamos a los demás. O sea, hay líneas también que están sujetas a lo social y a lo jurídico y demás. Que creo también, al escucharte, tu nombre es, los prejuicios, las ideas nos están configurando, ¿no? O sea, así estamos así de alguna forma nos están dando forma. Y si yo quiero quitarme un prejuicio, voy a tener un movimiento, un cambio, pero ¿hacia dónde me voy? O sea, es como si te quitas todos tus prejuicios, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué es lo que te sustenta? Si hasta ahora eso es lo que te ha sustentado en la vida, ¿no? O sea, hay ideas muy arraigadas que tenemos desde a lo mejor el feminismo, el patriarcado, el capitalismo. Si te cuestionas eso, dices, ¿y ahora dónde? Y entonces creo que se genera una inestabilidad que tampoco es que sea, pues imagínate, es como estar en una cuerda floja si todo te cuestionas. Más allá de verlos como malos, o sea, creo que a mí me surge la idea de, ¿por qué me los quiero quitar, no? Bueno, hay una...
¿O desde dónde surgen estos prejuicios? Hay una teoría evolutiva del prejuicio. El prejuicio sirve porque nos da más o menos una idea de cómo interactuar con las personas a partir de cómo la ves, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde hay estratificaciones, donde hay reglas de relación, y entonces el prejuicio pues tiene un sentido, ¿no? Eso es una explicación evolutiva, ¿no? No más. Igual como No para... estoy pensando, ¿verdad? Yo no la defiendo. para materializar, Por ahí lo leí. No la moralista. para materializar lo que pasaba en la mente de la compañera, cuando estaba hablando yo pensaba en una torre de Jenga. Y entonces hay momentos en los que la torre de Jenga está bailando de aquí para allá, pero hay otros momentos en los que quitas ciertas piezas de manera estratégica que se puede elegir la torre y que sigue en pie. Sería, desde mi postura de la cuestión de la terapia narrativa y mi visión de la vida, es cómo movemos estratégicamente ciertas ideas, ciertas nociones de vida, ciertos prejuicios, para que los veamos, los cuestionemos y los trabajemos, y otros los dejemos en un punto estratégico donde no invada nuestra vida y donde no haga que invadamos la vida de otras personas, ¿no? Eso es también una forma desde elaborar lo que está pasando acá, desde todo lo que hay detrás de todo lo que he aprendido en la vida, y desde cómo, un poco recordaba también la teoría que tiene Polekman de las mentiras, que las mentiras también tienen una función social, pero moralmente, si dices una mentira y te cachan, pues eres sojuzgado. Pero desde la tesis de Polekman es que las mentiras tienen una función social, un poco como lo que decía Naye del prejuicio, sirven para algo, pero tienen un filtro moral. Y en la sociedad pues a veces no sirven o no tienen utilidad o te juzgan por demás. A mí me llamó mucho la atención la forma en la que hablabas sobre tu estudio sobre la filosofía, y a mí me da curiosidad de pensar desde dónde tú estabas dando esta respuesta de cuántas veces te repensarías el estudiar filosofía, y yo pensaba en la cuestión de las ciencias que tienen respuestas acabadas, y decía, o sea, no, igual y no es desde ahí, pero decía, si a lo mejor desde ahí, de esta necesidad de tener respuestas acabadas, o sea, qué tan inmerso está en nosotros estos discursos, como decíamos, de los que no nos damos cuenta que estamos dialogando, ¿no? Sí. Y sí pensaría que tiene un gran valor no tener preguntas sí, respuestas acabadas, pero estar en el mar de la reflexión constante ha de ser una cosa muy agobiante. Sí, es agobiante. Para un filósofo es agobiante. O sea, si tú haces tu labor, sí es agobiante. Yo creo que sí es muy agobiante. Pero, pues sí tienes que entenderlo desde... A mí, bueno, aquí me gusta como referirme siempre a Hegel, porque Hegel explica muy bien esto de que es un proceso. O sea, que es un constante proceso, ¿no? O sea, todo es un constante proceso, y aceptar. O sea, como que la verdad que estaba ayer no dejó de ser verdad. Simplemente se quedó ahí en ese tiempo como verdad. Y yo ya tengo, digamos, otra verdad que superó esa verdad, pero no la canceló, sino que simplemente va en este como desenvolvimiento de lo que él llama la conciencia, ¿no? Entonces, sí, bueno, más bien como filósofo te preguntas porque... Bueno, como diría otro filósofo, yo desde donde me lo he planteado es porque vivimos en un sistema capitalista, y es un capitalismo salvaje. Entonces, no es que todas las respuestas podemos decirlas así, pero no sé, estaba leyendo ayer algo también acerca de, no me acuerdo quién lo dijo, no me pregunten, busqué el nombre, pero que decía un filósofo, decía, bueno, es que el problema de... climático, el problema que tenemos del medio ambiente es en realidad el problema del capitalismo. ¿Qué no se dan cuenta? O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Hasta que nos acabemos el último árbol y lo único que nos quede sea un billete? ¿En serio? Pero es imposible porque estás en el sistema. O sea, a un filósofo no le sirve de nada estar reflexionando. ¿Quién sabe qué? Tenemos que comer. O sea, también comemos. También tenemos que dar clases. También vamos al baño. También tenemos deseos, sueños, necesidades. Entonces, por eso yo digo, sí, es una carrera hermosa, padrísima, te despierta de muchas cuestiones. Pero también tienes que, como filósofo, darte cuenta que estás inmerso en un sistema para el cual, o sea, es siempre incómodo. ¿Sí? Y además, pues, personas no te lo van a entender. Y además hay filósofos para todo. O sea, va a haber filósofos que te digan, bueno, ¿y qué importa que se acabe todo el planeta? El ser humano va a seguir existiendo. O sea, la condición humana va a seguir. Aunque nos acabemos el planeta, nos inventamos una nave y nos vamos a volar ahí y bye.
o vamos y atacamos otro planeta, ¿sí? O sea, hay pensamientos para todas las cosas. Pero bueno, yo estoy pensando, por ejemplo, en cómo esto no se queda solo como en la reflexión, sino que tiene aplicación práctica. Por ejemplo, desde lo que yo hago, desde las aproximaciones relacionales en salud mental, como pudiéramos llamarle, hay un enfoque que es el enfoque colaborativo. Entonces, una de las autoras principales es Harlin Anderson, que es súper nueva, posmoderna, construccionista y todo eso. Y ella nos invita a hacer un ejercicio cotidiano de estar pensando cómo estamos mirando a la persona. O sea, te dice, en tu práctica clínica, cuando tú estás haciendo una entrevista clínica, una evaluación o lo que sea, una conversación terapéutica, tienes que tener adentro un monólogo y estar pensando, ¿por qué estoy viendo hacia la persona? ¿Por qué estoy haciendo esta hipótesis? ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Cómo estoy conociendo? ¿Cómo mi ser mujer me da esta mirada? ¿Cómo mi ser, en mi pertenencia a un grupo étnico, me hace ver esto? ¿Cómo la clase social en la que yo estoy me hace ver? ¿No? Y entonces es un ejercicio que tú estás haciendo todo el tiempo y no es agonizante, es algo que tú tienes que hacer, es como, ella lo ve como una responsabilidad ética, reflexionar y reflexionar y reflexionar, ¿por qué estoy mirando hacia la persona y por qué estoy hipotetizando así y por qué voy a intervenir de tal o cual manera? Y ya, pero o sea, a mí me parece un ejercicio muy bueno, que es como todo el tiempo, o sea, porque cuando estás haciendo una entrevista clínica, tienes como en la mente, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia dónde llevo la conversación? Hay mucha estrategia, ¿no? Pero ¿por qué lo hago así? ¿No? Y que haya... Perdón, Humberto, acá también quiero participar. Yo estaba pensando también un poco el pensamiento que tenía Joseph Ball, que era pues, un político y artista, mencionaba que toda la concepción de cada persona debe converger en lo político. Entonces, para mí, algo que es como salud mental tiene que ver siempre con la acción que llevas de acuerdo a la sociedad, ¿no? Al acontecimiento que estás realizando, porque por ejemplo los elementos que tomamos desde los que estábamos tratando la epistemología, para mí yo lo puedo considerar como elementos. Obviamente no vamos a llegar a nada como tan objetivo, pero sí como a una constitución, una integridad personal, y también en diversas pues factores, pues nos va a llevar como a afectar a los demás, ¿no? Yo siempre también me agrada mucho la idea de afectos y la idea de encuentro, que es lo que va a determinar cómo nos relacionamos con los demás. También eso tiene que ver con el modo de vida capitalista, que siempre pues, nos enajena de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? que es pues, vivir, compartir, hacer lo que tenemos que hacer, pues de diferentes maneras, ¿no? Y creo que ahí también cabe la tolerancia de que cada quien se haga lo que quiera hacer, ya sea artísticamente o de la manera que quiera, pero siempre respetarlo, siempre porque está haciendo algo, siempre porque mi afección pues es hay una reacción de mi afección con la persona, y eso siempre se lleva como no a lo ya estandarizado, no a lo que se determina pues no sé a un nivel macropolítico, sino más bien como en el momento en que está pasando, me lleva a compartir ya sea la ideología, ya sea con las chicas que tienen su postura así feminista, o ya sea cualquier otra postura, a comprender lo que está pasando y no separarlo, y pues ya eso es como, para mí es como lo central. Me parecen a veces bastante interesantes que se den estas situaciones, porque de lo que dicen Naya y yo hemos trabajado de manera en ecoterapia, y se vuelve algo bastante poderoso trabajarlo porque compartimos muchas ideas desde la formación. Y que el compañero hable de la política, justo mi comentario iba desde que la terapia narrativa rescata la idea de que el espacio terapéutico también es un espacio político. Desde lo que comenta Naya, de lo que hace Harlin, que lo hace desde una cuestión también, desde una curiosidad genuina, es cómo en este espacio también criticamos y hacemos, no sé si sea un ejercicio filosófico, pero sí una cuestión de volver al espacio terapéutico un espacio político, en el que se vean. Hay un concepto que ya les comentaré en su momento, que se llama la interseccionalidad,
que es como quienes estamos desde acá tenemos que estar viendo nuestros privilegios. Si somos hombres, si somos mujeres, si somos de tal test de piel, si somos, tenemos postdoctorado, si nada más tenemos la licenciatura. Y cómo toda esa visibilización de los privilegios nos ayuda a hacer un trabajo más ético, más humano, más bioético, etc. Entonces creo que se vuelve importante esa situación de que también el espacio terapéutico se vuelve un espacio político para evitar los abusos de poder, que es un poco lo que dice Michael White, que es el que habla de la terapia narrativa. Sí, él lo saca de Foucault, de Bourdieu, Sí. o sea, no es que se lo inventó, Sí, no, ya, lo fue viendo así. Hablaremos de sus Surgió por fundamentos. ahí, ¿no? Sí. Bueno, tengo que dar por cerrado el espacio, ya son las 12 en punto.